Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23. Con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa de este día, jueves 30 de noviembre del año 2017. Haremos un análisis más adelante con el doctor Fanuel Avendaño sobre lo que está pasando en esa crisis política electoral en Honduras, y además hablaremos de las acusaciones contra el ejército de Nicaragua, que hay jurídicamente posible detrás de eso. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Managua tendrá o será inédita para el año 2040, anunció ayer la alcaldía de Managua, al presentar un plan que va a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo para densificar la ciudad, sobre todo en el antiguo casco urbano de Managua, construir proyectos habitacionales de 3 y 4 pisos y nuevos edificios en Managua. Iberia está lista para volar desde Madrid a Managua a partir del 1 de octubre del año 2018, se anunció oficialmente el día de ayer, y el subsidio energético se va a mantener, pero para los más pobres. El gobierno va a revisar eso, de acuerdo con organismos multilaterales, y se va a hacer necesario reducir las pérdidas técnicas que está teniendo la empresa de electricidad para que eso ayude a bajar la tarifa en el próximo año. En las noticias internacionales, el caso de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández ahora supera por medio punto al opositor Salvador Nasralla, de acuerdo a los últimos conteos más recientes de votos del Tribunal Electoral hondureño. El presidente de Honduras y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, superó por escrutadas el 82.89% de las mesas electorales de los comicios generales del pasado domingo, mientras que el candidato Nasralla dice que le están haciendo fraude y que ha retirado su firma de un acuerdo que firmó ayer con la Organización de Estados Americanos, en donde iba a reconocer cualquiera fueran los resultados. Nasralla dice que es una trampa el anuncio de que el sistema de contabilización de votos se dañó, y anunció que retiraba su firma de un acuerdo ante la OEA para reconocer los resultados finales de los comicios. Es que ayer, cuando él estaba firmando el acuerdo con la OEA para aceptar los resultados, de pronto falló el sistema tecnológico del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, se fueron de la pantalla, y esto ha generado suspicacias de que hay una maniobra y una alteración de votos. Rusia está rechazando el llamamiento de Estados Unidos a romper vínculos con Corea del Norte, dice que no es la medida exacta, dice Moscú, el estar aplicando nuevas sanciones comerciales, diplomáticas, un bloqueo, eso no resuelve en absoluto. Hay que sentarse a dialogar con Corea del Norte para frenar el avance nuclear. Noruega está exigiendo a Colombia implementar el acuerdo de paz, que está prácticamente amenazado de paralizarse por desacuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso colombiano. Además, se ha convertido este tema como tema de campaña electoral para el próximo año, y hay riesgos de que no pueda aplicarse. Un muerto y 7 heridos ha dejado una explosión o 3 explosiones en un juzgado de Ucrania. Al menos una persona falleció, 7 han resultado heridas en 2 explosiones de granada en un tribunal de Nikopol, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, ha anunciado el portavoz de la policía que está investigando ese suceso esta mañana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que será el candidato presidencial del Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo año en ese país. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Al-Saimi, anunció la candidatura presidencial para las elecciones del 2018 de Nicolás Maduro, actual mandatario. Veremos qué pasa. El Papa Francisco llegó a Bangladesh esta mañana. Desde la independencia de ese país,
en 1971 y tras la llegada del Papa Juan Pablo II en el año 86, no había llegado otro pontífice a Bangladesh, una región del asiático muy importante, en donde el catolicismo es minoría y en donde el Papa quiere revitalizar. Para terminar, una buena noticia para las damas, las mujeres dejarán de ser el sexo débil en el diccionario de la Real Academia Española, aunque no del todo. Se espera que la nueva versión del diccionario de la Real Academia de la Lengua, la máxima institución reguladora del idioma español, señale que este término, que hasta ahora definía a las mujeres, tiene una connotación despectiva. El anuncio oficial será dentro de 2 semanas, en donde se va a esclarecer que no es la mujer el sexo débil. De eso se aprovechaban los hombres, o nos aprovechábamos los hombres para someter a las mujeres o discriminarlas o verlas como menos. Dice la Real Academia que eso va a cambiar. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el doctor Fanor Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Esta es una palabra para acompañar sus sesiones de preparación de este sínodo de la Arquidiócesis de Managua. Y me viene en mente sobre todo los discípulos que caminaban juntos en el camino hacia Emaús. Queremos aprender de estos 2 discípulos. Uno de ellos tenía el nombre de Cleofás. El otro no se menciona porque este otro es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que caminamos juntos en este camino del sínodo. Que ellos caminaban y hablaban de Jesús. Espero que durante este sínodo ustedes y nosotros todos vamos a hablar de Jesús y de Jesús resucitado, muerto y resucitado. Es nuestra oración, nuestro deseo por ustedes todos, que Jesús resucitado venga Él mismo también a caminar, para caminar con ustedes durante el sínodo. Pidamos que este sínodo puede también llegar en el momento en que se nos abran los ojos y que podamos, como iglesia, reconocer a Jesús en medio de nosotros, que esto también puede relanzar nosotros todos, ustedes todos, como los 2 discípulos de Emaús, a volver a anunciar a Jesús resucitado, diciendo: Jesús está resucitado, Jesús vive, y lo hemos reconocido en la fracción del pan.
Muchísimas gracias. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Puede seguirnos a través de www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Doctor Fandura Avendaño, mucho gusto de verlo. Gracias por invitarme y realmente buen café. ¿Cómo ve la situación en Honduras? Un poquito inesperada, indudablemente. Yo había previsto que tenía muchas posibilidades el actual presidente en la reelección, que fue un poco compleja pues en la postulación de él, eso es indudable, pero era lo que yo estimaba. Después se da un avance preliminar, hay 2 anuncios que se dan, uno por cada una de las partes. Y vuelve a haber uno que es el primero oficialmente, que es el del Consejo Supremo o el Tribunal en Honduras, en este caso, con el 40 y un poco más, y hasta el 50. En el análisis en su momento dijimos algunos medios que me llamaron, de radioemisora, de que una tendencia en estos países nuestros de Centroamérica, asumiendo que los partidos también tienen fuerzas regionales, de 5 puntos no era definitoria. Y ya se estaban proclamando uno y otro lado candidatos ganadores. Después con el 57% todavía estaba en un margen de entre 4 y 5 puntos. Hoy amanecemos con un 82% y hay medio punto a favor ya del presidente Hernández. Esto a las 2, 3 de la tarde de hoy día, y a más tardar por la noche, va a estar definido cuál de los dos es. Mi análisis al momento de hoy día es que todavía no pueden cantar en Honduras y decir habemos presidente. No hay. La tendencia está ahorita sí dispersa. No podríamos decir ni siquiera que hay tendencia, sino que entramos a una etapa de incertidumbre. Ahora, ya han comenzado a decir voces de fraudes, de parcialidades, de bloqueos y de violaciones flagrantes a la Constitución. Cuidado, yo me atrevería a decir que hay que tener cuidado. Hay 3 tipos de observaciones con una certificación internacional muy seria. La OEA, la Unión Europea y el Centro Carter y otros grupos de fuerza privados. Pero además está el Parlacén, y el Parlacén lo componen diferentes tendencias políticas, y tenemos observaciones de organismos bilaterales invitados por los diferentes partidos y el gobierno mismo. Tenemos en este caso en Honduras 6.000 observadores
y por lo tanto se convierte en las elecciones más observadas del último cuarto de siglo de Honduras. Por lo tanto, hablar de fraude. Y hay otra cosa, Honduras tiene el mecanismo de entrega de boleta, de hoja de fiscal directa. Quiere decir que todos estos observadores que no sean del Tribunal Electoral van a tener boleta por boleta. La tienen. Lo tienen. Vi ayer que vi conferencias de prensa de ambas partes, ayer le estaba dando seguimiento, y cada partido tiene sus actas de escrutinio a mano, bien eficiente eso. Y la esquela de fiscales en la ruta que va con la sala electoral, o sea, no solamente la urna, sino todo el recinto, después hay un conteo. También esa esquela las tiene, por lo tanto, va a ser o es extremadamente difícil un fraude. ¿Cómo podría darse? Pues tendría que comprar al fiscal del otro partido y decir que su firma es otra y que firmó tal cosa. Es que es una elección bien cerrada, con un pronóstico reservado. Ya no hay tendencia. No hay tendencia. Ya no hay tendencia. La tendencia desapareció ayer. Milésimas de diferencia, hasta el 83% de los votos. Recordame una elección que hubo así hace poco en América Latina de puntito. Bueno, en México, Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón, que fue tan reñida que tuvieron que ir a los votos. En Estados Unidos, George Bush con el que fue vicepresidente de Clinton. Sí, la de Perú recientemente, que fue la más evidente, que fue por décimas, la de Perú. La última presidencial. La que acaba de ganar Pedro Pablo Kuczynski con la hija de Fujimori. Ese fue por 7 puntos porcentuales. Exactamente. Tal vez, si no están de acuerdo la oposición, si se declarara ganador al presidente Juan Orlando Hernández, seguro, ayer lo decía en CNN el señor Nasralla, va a pedir un recuento de votos acta por acta. Sí, él cometió un error táctico, y ese error táctico, en el caso de que pierda por décimas o milésimas, ese error táctico le va a poner una lápida política a él, y es que firmó un acuerdo donde él se retracta, y eso en política pues tiene sus consecuencias. Hubiese firmado y en ese acuerdo hubiera puesto en el acta antes de firmar que si se caía el sistema invalidaba el acuerdo. Firma, se cae el sistema, que no es, obviamente, la caída de un sistema, un fraude demostrado, tácito y lo que vos querrás, pero él hubiese dicho ahí en ese acuerdo que si se caían los sistemas, pues invalidaba, o que tuvieran ahí auditores electrónicos ya de las partes en los sistemas. Obviamente que esto no se puede retractar. Él se puede retractar, la OEA no se puede retractar, ni los organismos internacionales, no podrían hacer eso. Tengo aquí el último conteo de votos oficial de las elecciones allá en Honduras. Y ustedes ven aquí, Juan Orlando Hernández tiene el 42 punto, no sé si se logra ver bien ahí, 42 puntos y tanto, y 41.7 tiene el otro candidato, gracias, 41.7 tiene Salvador Alejandro César Nasralla y 48% el presidente Juan Orlando. Estamos Hernández. hablando de medio punto, promedio. O sea... Ok, para efectos prácticos, ¿qué significa esta situación? Bueno, el otro candidato que era Luis Orlando Zelaya del Partido Liberal, entre el 13 y el 15, él obtuvo o tiene hasta el momento 14.92%. Y ya con 15 o 14 puntos que hace porcentaje de contar, puede ser que allá al final el global del 100 puede llegar entre el 13 y el 15. Ok, supongamos que se queda ahí, 14-15%, más 42 que tiene el candidato de la oposición es mayoría en Honduras.
Es relativa. Es relativa. Acordate que hay dos liberales compitiendo. Sí, Prácticamente Nasrallah, dos tendencias que va en una coalición de neoliberales. partido con el candidato del Partido Liberal. Está no se sabe a quién se va a acercar cada quien. Está Pero fraccionada y dividida. La población hondureña queda dividida en la sociedad. Mira, quién sabe, porque te voy a decir, ha habido elecciones en Honduras de 6 candidatos liberales ya. Acuérdate en el tiempo de Suazo también, y de Hoyos. Ahorita prácticamente hay 3 liberales compitiendo. El expresidente Zelaya viene de la raíz liberal y es el líder de ese grupo. El señor Zelaya, candidato que no es nada de Zelaya, es liberal. Y dentro de esa política libero-conservadora sale Hernández. O sea que este es una contienda entre liberales. La izquierda está incidiendo en el grupo del expresidente Zelaya. Tiene un grupo incidente de izquierda y de movimientos sociales. No necesariamente este va a ser un partido de izquierda el que gane el poder, aunque ganara la oposición. ¿Qué pasó con el presidente Hernández, que buscaba la reelección, que no logró llegar al 50% de los votos? Hay 2 factores importantísimos. Uno, una teoría de que satanizaron una reelección. Otro, de que parte de la destitución de Zelaya es que se quería reelegir. Entonces eso se viene acarreando. Ahora, la reelección en América Latina se ha convertido para algunos sectores en un fantasma tétrico, en un pavor, cuando es lo más común en Asia y Europa, y cuando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es una supranorma internacional para los estados, que rige los estados de América, y en este caso América Latina, en su artículo 23 te dice que tienes el derecho a reelegirte. Y esa norma es la que están, como una norma internacional de derechos humanos, es la que están haciendo uso fundamentalmente, dentro de otros aspectos de teoría de los derechos humanos en los derechos políticos, las Cortes Constitucionales. El artículo 23 de la Corte Interamericana. Pero sería un poco largo, pero pues por lo menos te Ojalá resumo, que no ¿verdad? pasara algún hecho de inestabilidad, violencia, porque los partidarios de Nasrallah están desde anoche protestando. Hoy anunciaron que se iban a lanzar a las calles frente al Tribunal Superior Electoral a presionar por lo que ellos consideran que les están robando las elecciones. Pero a nadie en Centroamérica le conviene una inestabilidad política, social y económica en Honduras. No, pero a nadie en Centroamérica le conviene también que los procesos electorales no sean certificados. A nadie. Y puede ser que Nasrallah o Hernández ganen. Lo importante es que el que perdió asuma la responsabilidad de esa pérdida y diga vamos adelante. Eso lo estamos perdiendo bastante en Centroamérica y en algunos casos en América Latina. En el caso de Perú, retornando un poquito, y el caso de México, cuando se dijo que ganó López Obrador, ¿te acuerdas? Sí. Eso afecta las realidades sociopolíticas de los países, porque la gente cree que están con gobierno ilegítimo, aunque oficialmente lleguen a tener la legalidad que se estima. Ahora bien, para Centroamérica, en el caso de Honduras, que ya tiene una crisis de inestabilidad en la seguridad jurídica ciudadana, le agregara una inestabilidad política, sí nos preocuparía, porque afecta a todo el resto de Centroamérica, atendiendo que una de las economías de inversión y de industria fuerte es la hondureña. Entonces eso indudablemente que va a afectar al resto de la población centroamericana, ya no digamos a nuestro hermano pueblo hondureño, al cual nosotros como nicaragüenses, vos sabés que tenemos grandes vínculos y aprecios. Tengo un mensaje de un televidente, no los he puesto en la pantalla porque tengo problemas en la conexión. El Centro Carter se ha quedado mudo ante varios fraudes como el del 1996 en Nicaragua. No les gusta quemarse. En un país en el que dieron un golpe de Estado, como Honduras, ante la vista y paciencia del mundo, todo es posible. Recuerde que los militares continúan gobernando.
¿Por qué se han tardado sospechosamente en esta elección? Bueno, hay que entender algo de que los centros de observación tienen mecanismos técnicos profesionales. Y cuando estos grupos profesionales y de prestigio tienen fondos, responden también a fondos que le asignan por esa naturaleza. No he conocido hasta el día de hoy, y lo digo con mucha propiedad, que el Centro Carter haya avalado algo irregular en el mundo. El Centro Carter ha cubierto elecciones desde África hasta América, pasando por la Europa del Este. Entonces, sería injusto decir que el Centro Carter, que para mí es uno de los grupos más prestigiosos del mundo en materia electoral, vaya a prestarse a un fraude. Lo que pasa es que en América Latina, sobre todo, somos dados a decir que ya ganamos después de que depositó el voto el candidato presidencial. Y eso, pues, yo creo que también no pido que seamos generosos con el Centro Carter, pido que seamos objetivos. Ok, después de esta elección, ya para terminar, los hondureños tendrán que buscar un diálogo, consenso para poder darle gobernabilidad al país después de esa división de cómo quedaría el país. Indudablemente que sí. Y hay que estar claro, la fuerza de la izquierda, en el caso que quede en segundo lugar, que todavía no se ha definido, es una realidad, porque este grupo del expresidente Zelaya está influenciado por una fuerte corriente de izquierda que es sano para Honduras, es más, que es muy sano y se demostró en otros países centroamericanos, y por lo tanto tiene que tomarse como una fuerza beligerante en materia política y en materia de propuestas sociales. Eso sí tiene que basarse en esa realidad, como también esta fuerza del expresidente Zelaya, en el caso que quede también en segundo lugar o que vaya a gobernar, tiene que estar clara de que va a tener que concertar con los sectores macroeconómicos de Honduras, de lo tanto no va a salir adelante su programa. Bueno, tengo otro mensaje de un televidente antes de irnos a la pausa. Entonces, independientemente de lo que digan del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, nuestro sistema es más rápido para ofrecer los votos en tiempo y en hora. No se puede comparar. Indudablemente cada país tiene su realidad y tiene también sus procedimientos. Depende también del tipo de elección. No es lo mismo contabilizar una elección municipal que una elección general. En Honduras se está contabilizando diputaciones, municipalidades y presidencia. O sea, son aspectos un poco diferentes. No podríamos dar una similitud, diríamos nosotros. Creo que la suspicacia está en que el Tribunal Superior Electoral en Honduras prometió que el mismo domingo iba a dar a conocer todos los resultados. Incluso el presidente del tribunal dijo a las 7 de la noche el primer informe, 9 de la noche el segundo informe, último informe 11 de la noche, el lunes los hondureños amanecen con presidente electo y ya van por el jueves y todavía sí, no se ha podido. Esas expresiones, esas fantasías que a veces te venden las autoridades electorales, después no dejan de dejar algunas frustraciones en la opinión pública y en la población misma. Pregunta otro televidente, hoy definen quién ganó. Ganó, me dice un hermano que vive en Olancho. Está apretada la elección porque ahí no hay fraude. Sí, obviamente. No creo. Vamos a hacer entonces una pausa y al regresar queremos el análisis jurídico del doctor Avendaño sobre las acusaciones en contra del ejército de Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua.
informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo. Por el derecho de informar y ser informado, Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Mantenete conectado con CDNN Canal 23 en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter. Síguenos en Facebook. Y no te pierdas nuestras transmisiones en línea por www.cdnn23.com. Envía tus mensajes, denuncias y sugerencias a nuestro correo yoreporto@cdnn23.com. Disfruta nuestra programación informativa a través de Canal 23 en UHF y Canal 99 en cable. Somos CDNN Canal 23, con programación informativa. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Fenicotaxi RL, satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fenicotaxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero darle lectura rápido a preguntas y comentarios de los televidentes sobre lo de Honduras. El Centro Carter, dice un televidente, avaló el fraude del 96 en Nicaragua y le dijeron al presidente Ortega que tenía que aceptar. En elecciones anteriores, dice otro televidente, en Honduras los resultados han sido mucho más rápidos, no nos engañemos. Otro televidente pregunta, ¿Nicaragua saldría ganando? Digo esto porque el imperio tendría que dedicarle tiempo a su patio trasero Honduras, su patio trasero hondureño. Gracias por los comentarios respecto a lo de Honduras. Veremos qué pasa en el transcurso
del día de hoy. Ahora queremos hablar con el doctor Avendaño de otro tema que ha estado ocupando a la opinión pública y los medios de comunicación, es el enfrentamiento de tropas del ejército con una banda delincuencial en el norte del país. Mueren 6 personas y de ahí viene una serie de acusaciones en contra del ejército, que este es un ejército al cual le han estado exigiendo cuenta, que rinda cuenta, y una serie de acusaciones que después quiero tocar con el doctor. Ayer Marvin Paniagua, que es el jefe de la delegación militar en donde ocurrieron estos hechos, dio unas declaraciones, parece que se reunió con productores de la zona y él estaba explicando lo que había pasado, negando que el ejército haya abierto fosas, que haya enterrado clandestinamente a las personas que murieron en el enfrentamiento, cosas que hasta el momento nadie ha demostrado dónde están esas fosas, no existen fotografías ni organismos de derechos humanos que hayan dicho aquí fuimos y aquí están. Estas declaraciones las transmitió ayer el noticiero Notivoz del Canal 14, le agradecemos la cortesía. Veamos lo que dijo el coronel Paniagua. Del ejército. Hicimos una entrega de estos cadáveres a nuestros hermanos de la policía para que ellos siguieran las investigaciones y una serie de trabajos más que ellos realizan como trabajo policial. Para que quede claro, nosotros no hemos hecho fosa, nosotros no hemos enterrado a nadie. Nosotros como ejército preservamos el lugar. Posteriormente ese lugar lo entregamos. Y que quede claro, nosotros no hemos hecho ninguna fosa, ningún entierro. Lo que hicimos nada más es preservar el lugar y entregar los muertos a quienes correspondían. Había habido un cruce que piensan que nosotros hicimos fosa, que nosotros enterramos, que nosotros violamos, y son una manipulación de la información. Y todos ustedes, los productores y comerciantes y ganaderos, están claros que la línea de trabajo de nosotros no es esa. Lo que pasa es que hay una línea que está herida de prestigiar la institución. Y desde aquí le decimos de que eso es una posición muy sucia que tienen algunos medios con la institución. Nosotros, repito, no hemos hecho cosas. Nosotros no hemos enterrado a nadie. Hay una comisión a quien se le entregó eso. Eso es la misma comunidad de San Pablo 22 lo sabe. Que en ningún momento nosotros hemos hecho ese tipo de actividad. Nosotros jamás de los jamás vamos a actuar de esa manera porque nuestro comandante en jefe, Julio César Avilés, nos ha ordenado que tenemos que respetar a la población, que tenemos que ayudarle a la población. Ese era el coronel Marvin Paniagua del 6º Comando Militar explicando, dando su versión de lo ocurrido en la Cruz de Río Grande. Doctor, ¿cuál es su valoración? Es muy importante decirle a la población que siempre hay que ver y analizar antecedentes. ¿Qué ha sido nuestro ejército de Nicaragua? ¿Cuál es su carta de presentación ante la historia, ante la sociedad y cómo se conduce nuestro ejército nacional? Este es un ejército que viene de una tradición del pueblo mismo, de defensa del pueblo mismo, y que está abocado hoy día, que son tiempos de paz, a trabajar por la seguridad en las zonas de producción del país, está abocado a atender a la población cuando hay desastres en fenómenos naturales y sobre todo está abocado a una cultura de paz y cultura de los derechos humanos y preparación para la defensa del país y para la integración en la educación de cada uno de sus miembros. Resumiendo,
lo que es la doctrina profesional, política y nacional de nuestro ejército. Atendiendo eso también hay que darse a la preocupación de que el reforzamiento que por ley hace el Ejército Nacional a la policía cuando hay grupos delincuenciales que están atentando contra productores, que sí me consta, y he conversado en las zonas vulnerables del país, que le piden asistencia y auxilio al ejército porque no pueden sacar su producción y la producción es de lo que vive este país, y entonces el ejército está en la obligación constitucional de dar ese auxilio. Bien, grupos delincuenciales que lamentablemente la señora decía de que se asumía que estos grupos estaban en actitudes violentas, el lamentable hecho que se dio, porque hay que lamentar cada vida humana que se pierde, aunque sea de un delincuente. Es una vida humana que hay que lamentarlo con toda la seriedad. Y entonces decimos en derecho, en la declaración de parte, es el relevo de prueba. Pero hay que atender a algo también que sí es importante. Cuando mueren 2 niños hay que ventilarlo. Hay que ventilarlo con toda la seriedad, y eso es lo que ha hecho hoy día, está iniciando el ejército en esta versión que acabamos de oír de una autoridad competente de la región del ejército de Nicaragua. Pero también cuando la sociedad y los actores políticos y los sectores interesados en dañar o defender algo, esto es para las dos partes. Okay, yo le voy a hacer una pregunta directa sobre eso para esclarecer. Si sectores religiosos, políticos, sociales, medios de comunicación han hecho demanda al ejército que explique esto, ¿está obligado el ejército a responder? Sí, hay que entender 2 cosas. Uno, que el ejército de Nicaragua es el ejército del país, pero está obligado a responder en base a la realidad concreta, en base a la estrategia militar y en base a los mandatos de su Estado Mayor. El ejército no es un partido político, no es un gremio, no, es una institución de la seguridad del país. Por lo tanto, tiene que tener también la precaución cuando va a expresar o manifestar algo. Bien, también cuando el silencio es extremo y a veces en algunas circunstancias el silencio no es el mejor aliado, no es amigable cuando hay un manejo de crisis. Pero también tiene que entenderse algo. ¿Quiénes son los que pueden estar alterando una información que puede, al contrario de crear un clima de objetividad en el país, lo hacen y lo distorsionan? Caso concreto, ¿quién te dice que esa fosa existe, como vos señalabas? Bueno, y otro, es importante, que es lo que más me duele a mí, porque hay que aclarar la muerte de estos 2 menores. Esto es exigible, que se aclare la muerte de los 2 menores. Pero hay algo más. ¿Cómo profanan la dignidad de la niña diciendo que fue violada? Eso es profanar. Eso verdaderamente que eso es bochornoso decir cuando ni siquiera se ha podido demostrar ni una ni otra cosa. Después hay que tener cuidado de muchos aspectos que sí, pero recalco, hay que aclarar cómo estaban los niños ahí, cómo se dio ese trauma, esa difícil situación, porque ¿cómo se vieron ellos envueltos en medio de un enfrentamiento armado? Sí, en ese cruce de juego. Aquí también algunos sectores dicen que hubo violación de derechos humanos en contra de estas bandas armadas y que estos grupos irregulares tienen derecho de existir. ¿Constitucionalmente eso es posible? Inadmisible. En ninguna parte del mundo un grupo irregular que esté atentando contra la seguridad del Estado, contra la seguridad jurídica, contra la propiedad y contra los procesos productivos de un país donde los productores hacen tantos sacrificios, eso es inadmisible. También es inadmisible que si estas personas son neutralizadas y convertidos en prisioneros y no están en un fuego cruzado, se les violenten los derechos. Hay convenciones de guerra, hay derechos humanos, hay derechos de los reos, de los capturados. Entonces ahí no, si la persona ya es capturada, es neutralizada, está en la obligación constitucional de un ejército
de resguardarle sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, y ni siquiera puede ser torturado. Si está en un fuego cruzado donde aquel dispara y va a matar al soldado, y el soldado tiene, en primer lugar, que defender la seguridad del país y después defender su integridad física, obviamente ahí no se puede hacer más de lo que un ejército en cualquier parte del mundo está en la obligación de hacer. Ok, vamos a las acusaciones. Aquí algunos sectores inmediatamente después de este suceso dijeron, ahí el ejército, porque esa acusación directa de violación, abrieron una fosa, no entregaron a nadie los cuerpos, los depositaron en una fosa común, los enterraron y ahora la familia los anda buscando. Este es un ejército criminal, asesino, cometió crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. ¿Eso cabe? No, porque ninguna voz antisonante, malinterpretada o maquiavélicamente expresada cabe en un proceso donde un ejército, como te digo, ha tenido la tradición de defender a un país, no masacrar a un país. Eso no cabe. Lo que sí cabería es, como ciudadano, y decir, necesitamos aclarar acontecimientos, eso sí. Y ya viste la voz de su eminencia, el cardenal Brenes, Leopoldo Brenes, ha tomado una actitud ponderada y decir, aclaremos los hechos, porque el cardenal Brenes está seguro de lo que es su ejército como país. Ahora, hay manifestaciones políticas con los derechos constitucionales que tienen las personas que hablan, también eso hay que admitirlo, pero se desproporcionan. ¿Qué pasos se está dando? Es los pasos que acabamos de ver en la entrevista del general, que está a cargo de esta región, y donde se está yendo ventilando conforme los procedimientos que tienen, los protocolos que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país, que se llama Ejército Nacional. Nos manda un mensaje Johnny Lara Sequeira y dice, seamos claros, entonces, si el ejército dice que no tiene los cuerpos, que no fueron enterrados en una fosa común, no es creíble la versión de la mamá. ¿Quién la está manipulando? Mis saludos para el estimable amigo. Dice, ¿quién tiene los cuerpos? Pregunta el televidente. Bueno, un saludo muy fraterno a Johnny Lara, que siempre estoy también retroalimentando en sus buenas posiciones. La señora está en trauma y hay que respetar los derechos humanos de esa madre. Eso es lo primero que hay que hacer. Y si vimos la entrevista de ella, las contradicciones, yo creo que también hay que respetarla, no hay que revictimizar a esa madre también. Hay que darle un auxilio, una asistencia de salud mental. Si hay y si tiene que existir reparación en este caso, hay que dar esa reparación a la familia y a los afectados. Si hay responsables, hay que buscar los responsables y aplicar la ley de los responsables. Pero no se puede especular, ni hablar de masacre, ni de genocidio, ni de lesa humanidad, cuando no existe, porque atenta contra la seguridad misma de la nación y contra el espíritu del país mismo. Se ha dicho que el ejército hizo juicios sumarios, es decir, agarró a los delincuentes y los mató en el acto. Eso ya llega a lo ilusorio, pues no, eso no puede ser. Y además no es una práctica, ni hay condiciones ni tiempo. Otra cosa es muy importante, no hay movimientos militares políticos, y eso hay que hablarlo con mucha seriedad. Tal vez me pueden poner en la parte de las declaraciones del comisionado, del coronel Marvin Paniagua, exactamente, que sale una imagen ahí de los pertrechos militares que fueron capturados a esta banda, para que veamos que no eran muchachos ángeles que andaban ahí tampoco paseando en el campo, andaban bien armados. Lo siguiente, con respecto a las acusaciones aquí se ha dicho que hubo una fosa, que fueron depositados en una fosa común, que fueron enterrados clandestinamente, pero alguien fue. Pregunto por los que están haciendo las acusaciones. Hay evidencia, hay pruebas, hay fotografía, hay video, fueron al terreno para haber hecho semejante acusación de que existen esas fosas, contradiciendo ahora el ejército. Hasta la vez que yo tenga conocimiento no han demostrado nada. Y lo que es importante entender es que debe haber
la intención y el espíritu de sectores para aclarar esto, para que quede en evidencia el comportamiento profesional, ético y humanista del ejército. Y en el caso que tenga que haber responsable, con esa seriedad y esa calidad histórica de nuestro ejército, en el caso que haya responsable, se actuaría de esa manera. Pero en especulaciones, en difamaciones y en malas intenciones con intereses políticos, que hay que escucharle porque aquí hay una democracia, no se puede tampoco establecer una verdad que ha sido prefabricada en base a un arsenal de mentiras también. Entonces eso hay que sopesarlo. Pero no quiere decir que porque hay una tonelada de mentiras no se pueda buscar una onza de verdad. Entonces ese es el gran reto de nuestro ejército, porque tiene que prevalecer la verdad en este hecho que la opinión pública tiene que entender, hay que asumirlo con responsabilidad de tiempo, de forma, porque el ejército también tiene sus protocolos y el Estado de Nicaragua, con su jefe de Estado y del ejército, que es el presidente de la República, tiene que mandatar a que esto sea debidamente esclarecido. Preguntaba ya para terminar en medio minuto un televidente, ¿hay injuria, es posible injuria, una demanda de injurias y calumnias, dice en este caso? Bueno, esto es a nivel que podría verse, la injuria es para las personas, ¿verdad? Pero además no se puede injuriar a una institución. Esto va más allá. Esto va que puede ser un complot político en base a mínimas verdades para magnificar grandes mentiras. Pero esta es parte también de juego político que hay que entenderlo bien. Insisto, hay que ver de dónde viene nuestro ejército, qué ha demostrado nuestro ejército, cómo está vinculado a la población nuestro ejército y cómo pueden algunos miembros en su momento dado, como en la policía, como en el Estado. Puede haber abusos. Puede haber abusos, pues, obviamente. No podemos decir que son todos hijos de la Madre Teresa de Calcuta. No, pero esto es lo que hay que entender, de que sí, tenemos que desarrollar una política objetiva y en base a la tradición. Pero lamentando sobre todo que hayan menores de edad involucrados en estos hechos y que pierdan la vida de esa forma. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.